del versículo 15 hasta el 26. Hoy día voy a compartir la palabra de la persona tan importante para nuestras vidas. Demasiado importante. Amén. Si usted se pone de pie, reverente delante de la presencia del Señor, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judá, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Amén. Padre Celestial, delante de ti en esta noche, clamando a ti, Padre, por tu palabra. Esta palabra, Señor, que tiene tanto poder cuando la escuchamos, Señor, cuando tú nos hablas. Padre, bendice mi vida, mi corazón, mi mente. Solo quiero ser el instrumento que tú puedas usar para tu gloria, Señor. Pero por sobre todas las cosas, Señor, que los oídos espirituales sean destapados, que el corazón pueda estar atento a tu voz, Señor. Que todos los que logran conectarse para escuchar esta palabra, Señor, puedan recibir la porción que tú tienes para ellos, Señor. Bendícenos, Padre. Bendíceme, que los sentidos todos estén puestos a escuchar tu voz, Señor, porque es tu voz. Cada vez que alguien se para a este lugar a predicar tu palabra, es tu voz, Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Como le decía cuando comenzaba a leer, voy a hablar de la persona del Espíritu Santo, que decía, es tan importante, muy importante, que nosotros sepamos mucho de Él y que podamos entender y creer a la palabra del Señor cuando Él dijo que ya no habitaría en templos hechos por la mano del hombre, sino que estaría en el corazón del hombre. Nuestro corazón es el templo del Espíritu Santo. Entonces Dios quiere que podamos cuidar nuestro corazón, nuestra vida entera, pero por sobre todas las cosas, tener claro quién es el Espíritu Santo.
Bueno, yo aquí apunté algo, dice, a través de toda la Biblia el Espíritu Santo se revela como persona con individualidad propia. Y eso lo encontramos en 2 de Corintios 17, 3, 17 y 18. Si me ayudan o si no, yo lo busco aquí. 2 de Corintios 3, 17 y 18. Dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Él, a través de esta palabra, dice que se revela como una persona con individualidad, que difícil esta palabra, propia, ¿cierto? Es una persona divina, como el Padre y como el Hijo. De modo que nunca se puede pensar que el Espíritu Santo es solo un poder o una influencia. Nunca debemos pensar que Él solo es un poder o es algo que lo está influyendo a seguir a Dios. No es así, es una persona. Él tiene características personales porque piensa. El Espíritu Santo tiene características porque piensa. Está en Romanos 8:27. Yo estoy leyéndole, a medida que le estoy hablando, le estoy poniendo la cita bíblica. Quiero hacerlo rápido, ¿cierto? Porque no quiero extenderme mucho, pero quisiera que pudiéramos tener claro de lo que le quiero hablar, de lo que el Señor puso en mí para hablar. Amén. Yo escuchaba al pastor cuando predicaba él en su palabra y nos hablaba del Espíritu Santo. Y decía yo, Señor, tú quieres que en tu casa se hable de tu Espíritu, porque yo ya estaba viendo esta palabra. Amén. Ahí lo tenemos. 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Él intercede por nosotros, porque Él piensa, ¿cierto? Como le decía, que Él es una persona que piensa, que siente. Romanos 15:30, ahí nos habla que el Espíritu siente. Dice, tiene voluntad. Tenemos ahí Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Ve? Él siente y pone en el corazón del cristiano el orar. Dice, tiene voluntad y tiene la capacidad de amar y disfrutar del compañerismo. Fue enviado por el Padre a llevar a los creyentes a una íntima presencia y comunión con Cristo Jesús. Ve que el Espíritu Santo piensa, siente y tiene voluntad. Y si el Espíritu Santo es así y muere en nosotros, ¿tenemos estas cosas nosotros? ¿Tenemos todo esto? ¿Pensamos en la palabra? ¿Sentimos? Yo creo que sí, ¿cierto? Dice, en vista de estas verdades hay que tratarlo como persona y considerarlo como Dios infinito que vive en el corazón y es digno de adoración, amor y obediencia. Con estas características que tiene el Espíritu Santo, que es una persona que siente, que piensa, que intercede, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice aquí? En vista de esas verdades hay que tratarlo como persona, considerarlo como Dios infinito que vive en el corazón y es digno de adoración, amor y obediencia. Es la persona que
dejó el Señor al partir. Él estaba con sus discípulos y ya le dijeron sus discípulos: Señor, no te vayas, quédate con nosotros, porque ellos se iban a sentir solos y ya no estaría el Maestro enseñándole, mostrándole sus maravillas, sus milagros. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor? No los dejaré huérfanos. Le enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que estará con vosotros para siempre. Y las promesas del Señor no son promesas de hombre, no son promesas vanas. Él no es hombre para mentir, y si promete algo, lo cumple. Y el Espíritu del Señor está con nosotros siempre, siempre, desde el momento que la persona acepta a Cristo, lo recibe en su corazón, ya el Espíritu vino sobre él, porque Él lo hace, el Espíritu el que convence de pecado, de justicia y de verdad. Por lo tanto, toda la persona que se acerca, esa persona que viene recién llegando y que el Espíritu toca su corazón y la palabra le toca, ya el Espíritu está en él. Solamente que después, con el tiempo y con conocimiento de la palabra, lo que provoca el Espíritu es que le busquemos para ser lleno y para ser bautizado por Él. Necesitamos todas estas cosas, pero todo el que llega al Señor recibe el Espíritu. Pero tiene que venir también el abrir, que el Señor a través de su Espíritu abre el entendimiento. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando la persona quiere, cuando anhela, cuando busca, cuando se interesa, cuando se niega a tantas cosas, cuando viene ese despertar de querer estar en las cosas de Dios, de querer conocer las cosas de Dios, de querer buscar más, de sentirse muchas veces pecador, indigno, y dice: soy un pecador, Señor, necesito de ti. Y solamente a través del Espíritu, con el Espíritu Santo, podemos lograr ser hijos, que alcancemos esa llanura del Espíritu Santo, que podamos ser llenos. Y entonces vino la promesa del Señor a sus discípulos, que no los dejaría huérfanos, y les dio las indicaciones: espérenme allí. Esperen, porque vendrá el Consolador y os bautizará con agua y con el Espíritu Santo y fuego. Pero vamos a seguir viendo. Yo recuerdo, me vino a la memoria algo cuando yo estaba orando y buscando esta palabra, pidiéndole mucho al Señor, porque nosotros como predicadores no es llegar y decir: ya voy a predicar esto, porque es el Señor que conoce el corazón y la necesidad de cada uno. Entonces es una responsabilidad pararse y enseñar la palabra. Y más aún ahora tenemos más responsabilidad porque salimos al aire. Que esto es, en parte, yo lo miro personalmente, es bueno, pero por una parte no tan bueno. Es bueno porque alcanzamos a otros, pero no tan bueno porque tenemos que medirlo en lo que decimos. Y muchas veces quisiéramos los pastores corregir en muchas cosas, pero no se puede corregir abiertamente, porque la iglesia nosotros necesitamos ser corregidos con la palabra del Señor. Amén. Y yo recuerdo, hoy se habla mucho de la iglesia antigua, de los tiempos antiguos. Y muchas veces se dice, es que la iglesia antigua tenía esto, hacía esto. Pero ¿sabe usted que esa iglesia antigua tenía un temor tan grande a Dios? Y habían tantos instrumentos. Vino el Señor y trajo a mi memoria un testimonio. Recuerdo que, yo me entregué al Señor muy jovencita y serví al Señor. Después me casé, siempre serví al Señor, y mi esposo no me acompañaba. Él me empezó a acompañar después de 5 años a la casa del Señor. Y yo hacía trueque con él, porque hasta ahora le gusta la pelota. Entonces yo quería invitarlo a la iglesia y él decía: es que yo juego a la pelota los domingos. Y tenía sus amigos de infancia y su grupo, escuchaban música y iban al fútbol. Después del fútbol se hacían reuniones. Entonces yo iba sola con la niña. Entonces yo le decía: ya, te acompaño esta otra semana a la cancha y tú acompáñame a la iglesia.
Y los vamos conversando y comiendo helado y pasteles. Y me decía, ya, que sufría cuando llegaba el domingo que tenía que ir a la cancha, porque nunca me ha gustado el fútbol. Y yo me quedaba bien lejos y él jugaba al fútbol y quería que yo lo mirara. Y yo después, la otra semana, acuérdate que te gusta, acuérdate que te toca acompañarme este domingo. Sí, me decía, y tengo que dejar el fútbol. Ya en una oportunidad le dije, vamos a Valparaíso a veranear. Ya, estaba contento, conoció Valparaíso, se enamoró, no quiso irse nunca más, se quiso venir a vivir. Y como veníamos en verano a Valparaíso, mi iglesia, yo nací en la iglesia del pastor Guillermo Triclón, de donde está ahora el papá de la pastora Sara, él ministra que está ahí en Canadá. Entonces vinimos en verano y yo le dije, vamos a la playa, pero llegamos antes para el culto. Ya, me dijo, te voy a acompañar. Estábamos en el culto y entonces venía la manifestación del Espíritu Santo. En ese tiempo las hermanas danzaban, los hermanos, y corrían de un lado para otro y con los ojos cerrados. Se dirigían a donde un hermano y le hablaban todas las cosas que ellos tenían ocultas y que nadie más las sabía. Y en esa oportunidad hubo manifestación del Espíritu Santo, había una presencia de Dios en la iglesia llena el domingo. Ellos cantaban con tantas ganas, decían la primera oración, vamos a orar todos de rodillas, todos oraban y una hora oraba el que estaba guiando la oración y una hora estaban de rodillas. Nadie se podía parar hasta que él se paraba y decía, amén hermano. Y entonces él aguantó, después vino la manifestación del Espíritu y él estaba sentado y se levanta a un instrumento y empieza a hablar en lengua, y él se pone tan nervioso y yo estaba orando así y él nervioso y me dice, me quiero ir. Le digo, ¿por qué te quieres ir? Es que me da nervio esto, no sé, ¿por qué pasa esto? ¿Qué están haciendo? Y de repente, no, quédate nomás si no pasa nada, si es la presencia del Espíritu Santo, después te explico, le decía yo, después te explico. De repente se levanta un hermano muy como él estaba como por así, el hermano por allá hablando en lengua y él lo escucha. Y el Espíritu Santo le habla y le dice, ¿dónde vas tú? ¿Por qué arrancas? ¿Acaso eres un ladrón? Donde tú vayas yo iré, donde tú estás yo estoy. Y se quedó así con el pie, a pararse así, y el Espíritu del Señor le habla. Y se quedó sentado, se sentó ahí, transpiraba, rojo así, y de repente lo miro y le digo, ¿qué te pasó? ¿Es que no escuchaste lo que me dijo ese hermano que está allá? No, ese hermano estaba alabando al Señor en lengua, yo no sé. ¿Cómo que no? Si me dijo que a dónde me iba a ir, que acaso era ladrón, que iba a arrancar. ¿Y qué quiere que le haga? Es que estoy asustado. Así obraba el Espíritu Santo. Y otras cosas más. Allá en la iglesia, yo creo que la pastora Sara, al estar escuchándome a mí, se acuerda de muchas cosas. El hermano se portaba mal y hacía lo que quería afuera. Y después se pasaban unos días, llegaba a la iglesia y se sentaba calladito ahí. Como que nadie me vio. Pero se levantaba el instrumento, iba donde él y le decía, ¿por qué hiciste esto y esto? ¿Se imagina si fuera así la iglesia hoy? Había un temor, un respeto al Espíritu Santo, a la presencia del Espíritu Santo. Entonces había consagración, búsqueda y portarse bien. No me puedo portar mal, porque si me porto mal voy a llegar a la iglesia y el Señor va a levantar un instrumento y me va a retar. Yo creo que los que escuchan y no saben de esto quedarán así. Usted me mira, usted sabe de eso, ¿cierto?
Él sabe, era pequeño, pero se acuerda. Hay cosas que nosotros, los adultos, los más antiguos, llevamos en el corazón. Y esas cosas siempre deben estar en nosotros. Debemos entender y comprender que el Espíritu que el Señor dejó es santo y que Él está aquí y que Él está en ti y que espera que cuando nosotros lleguemos a su casa tengamos reverencia, que haya un temor con respeto y que pueda yo o tú valorar mucho el Espíritu Santo, porque solamente con Él podemos lograr alcanzar la vida eterna, porque lo envió el Señor para guiarnos en la vida, para ir mostrándolo, esto está bien, esto está mal, por este camino no, por este camino sí, y para corregir nuestras actitudes. Y debo entender y tenemos que entender que no es una persona cualquiera el Espíritu del Señor, y lo dice así, Espíritu Santo. Y si Él es santo y mora en tu corazón, entonces tú tienes que cuidar este templo, cuidarlo. ¿Y cómo nosotros, qué hacemos? Dice que tenemos que dar fruto, más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿cómo vivo mi vida con el Señor y con el Espíritu del Señor? ¿Qué tengo aquí en el corazón? La vida no es fácil, el caminar no es fácil. Y los tiempos que vivimos son difíciles. Y tiempos muy peligrosos, tiempo de mucha maldad, tiempo de tentación, tiempo de egoísmo, tiempo de odio, de ira, porque lo vemos en la calle, lo vemos en la noticia, lo vemos en todo lugar. Cuando anda comprando uno, cuando ahora vivimos un tiempo, antes el presidente que estaban cansados y había que cambiarlo. Ahora lo cambiaron y ahora solo es rabia, odio y cosas en contra del presidente. Y las personas unas a otras se contaminan con todas estas cosas. Pero el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, es apartado por el Señor, guardado por Él, guardar su corazón, sin opinión, como le digo, sin malas palabras, sin mala intención, porque el Señor quiere de nosotros los frutos, esos frutos que deja el Espíritu Santo, que nos ayuda a dar. Dice, el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien hace que el amor a Dios aumente en el corazón. Entonces, tan importante el Espíritu Santo, porque Él produce que el amor hacia el Señor aumente en el corazón del hombre. Entonces, no lo mire tan en poco. Valore el Espíritu Santo que le dejó el Señor para consolarlo, para interceder por usted, porque hay momentos en que su oración no alcanza, no puede, pero ahí está el Espíritu Santo que intercede, que gime con gemidos indecibles cuando hay cosas en nuestra vida que son imposibles de resolver. Sobre todo en el alma no se puede, las cosas que suceden en el alma no se solucionan con pastillas, ni con sacar el enojo, ni con sacar todo. Cuando sufrimos injusticia y quisiéramos decir tantas cosas, no se soluciona así. Nada, solamente el Espíritu del Señor es el que nos ayuda y nos lleva a la justicia verdadera. Cuando yo lo tengo ahí vivo en mí. Cuando usted llegó al Señor, como le decía, el Espíritu Santo la convenció, Él está con usted, lo ayuda a caminar, y si usted se interesa más, entonces Él viene y la llena de su Espíritu y la bautiza. Cuando hay un anhelo, cuando hay una búsqueda, cuando hay... ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo? El Espíritu del Señor
el escuchar hablar en lenguas, cuando recién escuché por primera vez a mi hermana y me predicó el Evangelio, fue lo que me atrajo a escuchar hablar en otras lenguas, otro idioma. Para la gente que no entiende que los cristianos hablamos lenguas angelicales, que el Señor nos da a través de su Espíritu. Entonces, cuando yo escuché que ella hablaba en lengua, yo quise hacer eso. Le dije, ¿qué es eso que tú tienes que yo quiero tenerlo? Y me dijo, es el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo puedo tener? Tienes que entregar tu corazón a Él y decir después, bautízame Espíritu Santo. Y me pasé, ¿sabe cuánto tiempo me pasé? Años. Me pasé años orando para que viniera el bautismo del Espíritu Santo. Y oraba todos los días. Ella me dijo, todos los días sin parar. Todos los días mis oraciones, o en la mañana o en la noche, bautízame Espíritu Santo. Y cuando iba a la iglesia, pasaba adelante y decía, bautízame Espíritu Santo. Cuando me bautizó, me llenó de su Espíritu, fue algo tremendo, una luz que me inundó desde la cabeza hasta los pies, y estuve hablando en lenguas 4 días y 4 noches, no podía parar de hablarle en lengua, no podía, y nunca he querido descuidar eso, nunca en mi vida, siempre cuando le digo, Señor, que nunca deje de hablar en lengua, que nunca deje de estar conversando contigo, ayúdame a buscarte, y en los momentos en que cuesta, porque muchas veces cuesta buscar al Señor, cuando estamos en aflicción, en tristeza, cuando sufrimos dolor, cuando sufrimos muchas cosas, cuesta cuando estamos enfermos, cuando tenemos preocupaciones por otro, cuesta, pero ahí tenemos que buscar el tiempo de estar a solas con el Señor y poder derramar nuestra alma y conversar con Él, y que esa que un día llegó a tu vida, que te llenó, que te tocó, nunca se vaya. Siempre tiene que estar eso en la intimidad. Yo con el Señor, tú con el Señor, cuando nadie te ve, porque el Señor dice que entremos en el lugar secreto y oremos al Padre, y el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En ese momento estamos tú, el Señor y yo. ¿Qué hacemos nosotros hoy? Porque somos su templo, ¿cierto? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo lo valoramos? Dejamos que Él nos guíe, nos cuidamos en nuestras acciones, dejamos que Él nos guíe, nos cuidamos en nuestras acciones, en nuestras actitudes, llevamos los frutos, como les decía, o lo contristamos, porque también contristamos al Espíritu Santo. Y aquí lo leía cuando estábamos en esta palabra, contristamos al Espíritu Santo. Mire, en Efesios 4:30, leamos ahí. ¿Está listo? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Démosle, siga. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 4:30. Ahí. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Maledicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Estamos bien? Amén. Cuando nosotros tenemos estas actitudes, que es lo que dice ahí, contristamos al Espíritu Santo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería,
maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Lo enojamos a veces? ¿No queremos perdonar? ¿No somos misericordiosos? Cuando un cristiano tiene esta conducta, contrista al Espíritu Santo, lo entristece. Y muchas veces nosotros, aún siendo cristianos, tenemos estas actitudes y no podemos negarlo. Yo estoy aquí, como decía la pastora Sara, y el domingo ella, y aquí no se puede mentir. Y sí nos enojamos, sí yo me enojo, pero también el Señor dice, airaos, pero no pequéis. Podemos enojarnos, pero no llevar ese enojo a la acción. Sí, hay cosas que a veces con la injusticia quisiéramos hablar y decir muchas cosas, pero el Señor quiere de nosotros que seamos misericordiosos, que el Señor nos ayude, que el Espíritu del Señor que está en ti, está en mí, porque yo no puedo decirle a usted y apuntarla con el dedo, usted hace esto, es el Espíritu Santo, el que toca el corazón y te da a entender en qué tú lo contristas. ¿Cuál es la forma que haces que el Espíritu de Dios se entristezca? Cuando no respeto a mi hermano, cuando no respeto a mi esposo, cuando no respeto a mi familia, a mis hijos, porque a veces también los padres, y la palabra así lo dice, ¿cierto? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Pero también dice, padre, no exasperéis a vuestros hijos. O sea, no lo provoquen a ira, a enojo. O sea, no es solamente que los hijos tienen que obedecer, sino que los padres tienen que cuidarse también. No por ser padre va a provocar a su hijo al enojo. Y después el hijo se pone atrevido y usted va a ir y le va a reclamar. Que el Señor nos ayude, que el Espíritu del Señor nos hable. ¿Sabe cómo yo quería ponerle este mensaje? Perdónanos, Espíritu Santo. Cuando digo esta palabra me recuerdo un día conversando con el pastor Mario, porque nosotros cuando íbamos a las campañas teníamos conversaciones de siervo, de la palabra, y él un día me dijo, Mandy, ¿sabes qué pasó en mi iglesia? Y le dije, no. Un día el pastor Bori me dijo, porque es su hijo, y él el papá, ¿por qué usted no ora y le dice al Señor, pregúntele al Señor respecto de la iglesia, ¿qué pasa en la iglesia? Y el pastor le dijo, amén, voy a orar. Y el pastor Mario sintió de mandar a las doncellas a orar. Y fue y les dijo a las doncellas que tenían que orar porque el Espíritu Santo le dijo que le pidieran perdón. Que la iglesia le pidiera perdón al Espíritu Santo. Porque muchas veces nosotros decimos muchas cosas y hacemos muchas cosas. Y el Señor está aquí, su Espíritu está aquí, pero con nuestras actitudes, con nuestra poca visión. Entristecemos al Espíritu Santo porque no somos capaces de perdonar, de pedir perdón, de ser misericordiosos, de aguantarnos, de frenarnos. Por amor al Señor, de respetar. Todos tenemos valor, todos tenemos valor.
En algún momento unos fueron líderes, después no, y ahora son otros, pero todos tienen valor, todos merecen respeto. Hasta aún el niño más pequeño merece nuestro respeto, porque a ese niño pequeño el Espíritu Santo lo puede tomar para usarlo. Recuerdo que en una oportunidad mi hermano Alex Vidal no conocía la iglesia. Cuando él llegó a la iglesia, me dijo un día, tía Mandy, porque me dice tía Mandy, yo le hablaba del Señor porque era compañero de mi hijo y le hablaba del Señor. Y entonces cuando conocí a Scarlett, bueno, ahí quedó con Scarlett aquí. Pero él me dijo, tía, yo no conocía la iglesia, yo sabía que usted iba a la iglesia y que esa iglesia estaba aquí, pero yo no la conocía. Yo, como estaba tan sorprendido, dijo, este es otro mundo. Entrando por esa puerta es otro mundo, es un mundo diferente. Aquí hay cosas tan lindas, hay cosas tan importantes. Y eso quiere el Señor, que sea la iglesia. Que la gente que entra por primera vez vea que es otro mundo, un mundo espiritual, un mundo de amor, un mundo de comprensión, de misericordia. Todas esas cosas que el Señor le regala al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Se entristece el Espíritu Santo y, ¿sabe? Se pierde. Se pierde porque se pierde el fuego. Se apaga el fuego cuando viene la tristeza del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? El Señor tiene una promesa para nosotros, el avivamiento. Y si Él lo prometió, Él lo quiere cumplir. Yo recuerdo un día que el Señor tomó un instrumento, una profeta, y dijo, si no me obedecen, me iré, me los llevaré. Me llevaré la promesa que he dado a este lugar. Ayúdanos, Señor. El entristecer al Espíritu Santo lleva a resistir al Espíritu. ¿Sabe dónde está eso? En Hechos 7:51. El entristecer al Espíritu Santo lleva a resistir al Espíritu, que a su vez lleva al apagar el fuego del Espíritu. ¿Usted cree, qué piensa dentro de usted que estoy hablando verdad o mentira? ¿Y usted quiere que el fuego se apague? No, ¿cierto? Necesitamos estar encendidos, porque sin llama tampoco hay eternidad, porque dice que las vírgenes se quedaron dormidas y no tenían aceite para que esa lámpara se encendiera. Bueno, no quiero hablar más. Quisiera que el Espíritu del Señor tocara su corazón. No sé dónde me están mirando. Ahí. Yo quiero hablarle ahí a usted que está en la cámara. Vamos a orar. Quisiera pedirle que donde esté, si está acostado, se incline, si está de pie, se arrodille y pueda usted entender que es necesario pedir perdón al Espíritu Santo. Porque sí lo hemos contristado, sí lo hemos entristecido,
Y eso nos puede llevar a que el fuego se apague. Y necesitamos estar encendidos, porque las almas se pierden, porque la gente necesita mucho, porque necesitamos grandes milagros. Yo traje una canción y quisiera que pudiéramos ponerla, pero antes vamos a orar. Y yo tengo algo dentro de mí, que hay momentos en que siento que hay que humillarse con todo el corazón, pero también con nuestro cuerpo, entendiendo que Él está aquí, que es nuestro Dios, que es Cristo nuestro Señor, y que el Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro consolador, el que nos llevará a permanecer para irnos con Él. Oremos, hermanos. Si usted siente de arrodillarse, si usted siente de inclinarse, si usted no puede, como usted pueda, pero clame al Señor y dígale: Señor, te pedimos perdón. Padre, Jesucristo, Espíritu Santo, perdónanos si te hemos entristecido, cuando no hemos, Dios mío, respetado, cuando Rabaya Coba y ahí, Oshaya Coba y ahí, cuando no hemos considerado, cuando no hemos sido misericordiosos, cuando no hemos querido perdonar, cuando no hemos pedido perdón, porque está más el orgullo que ir y humillarnos. Perdónanos por todas esas cosas que nosotros entendemos, porque tu palabra nos habla así, Señor. El mundo y la gente no te conoce, porque no puede entender estas cosas, porque solamente la podemos entender porque tu Espíritu mora en nosotros. Espíritu Santo, perdónanos y ayúdanos, Padre. Ayúdanos, que no se apague el fuego, que no se apague la llama en nuestros corazones. Restáuranos, restáuranos. Porque, Señor, ha sido la comodidad más importante. Perdona, Espíritu Santo, y vuelve esa llama, encenderla en nuestros corazones, en nuestra vida. Reconcilia los unos con los otros. Llévanos al amor verdadero que viene a través de ti en el corazón del hombre, de la mujer. Ese hombre que llamaste un día pecador y lo limpiaste con tu sangre. Cristo Jesús, esta es tu iglesia, Padre, tu iglesia, la que diste tu vida en la cruz. Hasta la última gota de tu sangre por tu iglesia, y no solo por esta, sino por tu iglesia en general, por la novia, por esa novia que tú vienes a buscar sin mancha y sin arruga, con vestiduras blancas. Limpia nuestras vestiduras si se han ensuciado, Ribacoba, y a ti, perdónanos, perdónanos. Sacia nuestra vida, llena nuestro corazón, reconcílianos aquí en el corazón, papá. Y Ocaba, y a ti, que pueda cada uno pedir perdón, porque tu Espíritu toca los corazones. Señor, perdona a aquel que se ha conformado con llevar una vida tan quieta en el Evangelio, cuando no ha querido poner esfuerzo, no ha querido poner sacrificio, cuando no ha querido sacrificar su carne y solamente piensa en su humanidad carnal y no deja esa humanidad para ser hombre espiritual lleno de ti, de tu gracia, de tu unción, Padre. Renueva la unción en nuestros corazones, en nuestra vida.
y ayúdanos a llegar a tus propósitos por el cual nos llamaste un día, Señor, para ser una iglesia, un pueblo lleno de ti, con tu gracia, con tu unción, con ese amor, el amor tuyo que se ha derramado en los corazones, así como el vaso se derrama, Señor. Ayúdanos hoy y siempre, y llévanos de la mano. Lleva a tu pueblo a la santidad, lleva a tu pueblo a la obediencia, lleva a tu pueblo al respeto. Oh, Jabayachi, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Es tu iglesia, Señor, en la que porque diste tu vida y la sangre por tu iglesia, Padre. Por eso yo clamo en esta hora. En el nombre de Jesús, papá, en el nombre de Jesús, tu bendición sea con nosotros. Podamos sentir, Padre mío del cielo, nuestro corazón sea, Dios mío, rindiéndose a ti con un verdadero arrepentimiento. Llévanos a nuestra casa y podamos meditar en nuestros corazones cada día y podamos volver a este lugar con ese respeto, Señor, queriendo agradarte a ti y a tu Santo Espíritu que nos dejaste para que viviéramos con Él hasta cuando tú vengas por nosotros. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.